Bienvenidos mis hermanos una vez más a este lugar de High Desert. Les damos una cordial bienvenida a todos los que están conectados y los que están por conectarse y los que van a verlo después. Bienvenidos. Muy agradecidos hermanos por los likes, por los comentarios que hacen. Eso nos da ánimo porque así nos podemos dar cuenta nosotros que alguien está pendiente de la programación. Una vez más estamos aquí cada sábado. Hoy estamos predicando a las 5:30 por los cambios que hay en la programación de la iglesia. Así es que nosotros podemos ser flexibles, a veces a las 5:30 y a veces a las 6. Así es que si no salió a las 5:30, conéctese a las 6 porque ahí va a estar saliendo siempre un mensaje para el Señor. Y en esta tarde, en este día, sábado, queremos pedir una oración, tener una oración por todos aquellos que están enfermos y que han salido de la enfermedad. Algunos apenas comenzaron, otros ya terminaron. Así es que vamos a tener una oración y algunos familiares ya murió alguien, así es que para fortalecer a los parientes con la oración. Vamos a inclinar el rostro antes de abrir la palabra y conectarnos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora porque tú, Señor, eres bueno con cada uno de nosotros y tú, Señor, estás al control de cada una de nuestras vidas. Agradecemos, Señor, por todos aquellos que han salido ya de la enfermedad, de esta pandemia, y los que han comenzado. También te pedimos, Señor, que los fortalezcas, que les des ánimo, que sientan tu presencia, que tú estás al lado de ellos. También, Señor, algunos han fallecido. Fortalece a los parientes, a los familiares. Dales esa esperanza, Señor, que un día cuando tú vengas, Señor, ellos resucitarán. Y dice la palabra del Señor que ellos resucitarán primero. Así es que confiamos en esa promesa. Y te agradecemos, Señor, en esta hora. También, Señor, estoy agradeciéndote y pidiéndote, Señor, que el Espíritu Santo pueda ser derramado en esta hora y que puedas llevar tú el mensaje a toda persona que lo está escuchando. Padre, te pido, Señor, que derrames tu Espíritu Santo en mí, Señor, para lo que yo voy a hablar. No sean mis palabras, Señor, sino las tuyas. Y todo lo hacemos, Señor, para la gloria tuya. Padre, en esta hora te pedimos, no por mérito alguno, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, mis hermanos, hoy tenemos un hermoso tema. Un hermoso tema y dice que cuando tus planes no son los de Dios. Ese es el título de este tema. Cuando tus planes no son los de Dios, cuando Dios cambia tus planes. Muchas de las veces hay momentos donde tú puedes sentir y pensar de que Dios ha cambiado los planes que tú tienes. Simplemente ha cambiado los planes con alguna enfermedad y ya no pudiste lograr lo que deseabas lograr. Algunas personas tenían muchos planes y Dios cambió su plan y se los llevó al cielo porque murieron. Así es que si tenían planes de enriquecerse o hacer la obra con más ganas, dijo el Señor, de una vez mejor nos vamos, así como lo hizo con Enoc. Así es que tus planes muchas de las veces no son los de Dios, hermano. Y Dios cambia tus planes. Uno de los personajes que vamos a estar estudiando es Moisés.
Moisés en su historia, en lo que se escribió en la Sagrada Escritura, fue un hombre que Dios cambió sus planes. Él tenía quizá muchos planes, quizás ser uno de los faraones, pero Dios cambió sus planes y lo llevó al desierto a prepararse. Así es que vamos a leer la palabra del Señor para comenzar este tema de hoy. En Éxodo 3, versículo 13 y 14, capítulo 3, 13 y 14, dice así: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Este versículo el Señor Moisés hace una pregunta y le dice, y hace un diálogo con Dios. En el versículo 14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo así: dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado. Una palabra, dos palabras, yo soy, nada más. Ninguna explicación le dio a Moisés, nada más: yo soy el que soy. Y así les dirás a los hijos de Israel. La historia, hermanos, de Moisés es una de las historias más fascinantes que le sucedió a este hombre, y más fascinantes que se escribieron en la Sagrada Escritura. Tal vez no exista otro hombre que haya tenido una misión tan grandiosa como la que tuvo Moisés: liberar al pueblo de Israel de la nación más poderosa que existía en ese tiempo. Moisés fue el que condujo y liberó al pueblo de Israel para llevarlo al desierto. Moisés fue llevado de forma milagrosa hasta el palacio del faraón, y de forma milagrosa también fue llevado ante Dios. Éxodo 2, del 7 al 10, nos da la historia cómo es que Moisés llegó a manos de la hija del faraón y llegó al faraón, al palacio. Dice así: dice entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamar una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual le prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¿Cómo fue que llegó Moisés a la casa del faraón? Su madre, al tener ese temor de que todos los niños eran muertos por orden del faraón, entonces ella lo puso en el río, y estando en el río, lo encontró la hija del faraón, y así fue como milagrosamente ese niño vino por el río, y la hija del faraón lo encontró. Dice que fue educado, por su propia madre, a pesar de estar en una tierra extranjera. Moisés fue educado en todo tipo de conocimiento de la época. Fue entrenado en cálculos, aritmética, astronomía y toda la ciencia de Egipto. Eso es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor en Hechos 7:22, ahí nos dice la declaración, cómo es que Moisés
fue educado y cómo todo lo que él sabía. Dice en Hechos 7:22, dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Egipto tenía una de las sociedades académicas y científicas más destacadas entre las culturas antiguas. Es razonable el pensar que Moisés fue instruido en geografía, historia, gramática, escritura, literatura, filosofía y música. O sea que este Moisés fue instruido con toda la educación que se pudo haber dado en ese entonces. Moisés fue preparado, hermanos, fue preparado para ser el próximo faraón. Pero Dios tenía otros planes. Dios tenía otros planes para Faraón. Todo lo que Moisés había aprendido, hermanos, no le servía de nada. Toda la aritmética, toda la filosofía, toda la literatura, toda la historia y la gramática no le servía a Moisés para el plan que Dios quería para Moisés. Así es que Dios tenía otros planes para su vida. Hay situaciones, hermanos, que nosotros también, Dios nos cambia nuestros planes, que aparentemente nosotros pensamos que no tiene sentido y que Dios no tiene la razón. Sin embargo, a los ojos de Dios, esos cambios son para acercarte a Él. Cuando tú piensas que no tiene sentido el cambio que hizo Dios está preparándote, hacia los ojos de Dios está preparándote para acercarte cada día más a Él. Porque Dios sabe que si continúas, hermanos, si continúas en la forma en que estás yendo, vas a un camino a la muerte eterna. No por los méritos o por las obras que nosotros pudiésemos hacer, sino porque ese estilo de vida nos alejará de la presencia de Dios. Esa es la razón, hermanos, que Dios cambia nuestros planes. Porque la forma de vivir de nosotros nos está llevando a alejarnos cada día más de Dios. Y por eso es que Dios cambia nuestros planes. Justamente fue con 80 años de edad cuando Dios cambió los planes de Moisés. Ya era prácticamente un viejito. Pero Dios a esa edad, a los 80 años, cambió los planes, hermanos, de Moisés en el desierto, junto a los animales salvajes. Quizá dormía con ellos muchas veces a la intemperie, pasando frío en la noche y calor durante el día. Fue que Moisés aprendió a tener una mayor comunicación con Dios. Es en los problemas, hermanos, donde usted aprende a tener comunicación con Dios. Es en el desierto donde usted aprende a tener comunicación con Dios, a tener esa relación con Dios, porque si no tiene ningún problema, si no está en el desierto, entonces si no tiene frío, va a decir, estoy tibiecito, calientito, no necesito de Dios. Si no tiene ningún problema, también puede ir el pensamiento y decir, no, todo lo que he logrado, lo he logrado por mi fuerza y por mis planes. Pero Dios cambia nuestros planes, hermanos. No sé cuántos de nosotros, hermanos, si tuviéramos una compañía, pudiéramos darle a un hombre de 80 años el puesto de gerente general. O si tenemos
algún negocio, podíamos ponerlo como principal a un hombre de 80 años. Un hombre de 80 años que cuando veemos su currículo, también tiene antecedentes criminales, un homicida, también había matado a alguien. ¿Usted le daría la confianza a un hombre así? Yo pienso que a los ojos humanos no quisiéramos un hombre así, quisiéramos un hombre joven y que tuviera un currículo perfecto. Pero Dios, ¿verdad? No es así. Dios no discrimina a la gente. Probablemente, dice Moisés, estaba lejos de todos los conceptos aceptables de los patrones humanos que se pueden manejar en esta tierra. Administrar una gran tarea que involucra muchas personas. Dios le dio esa gran tarea de guiar a muchas personas, a miles de gente, sacarlos de Egipto. Sin embargo, Dios estaba trabajando en su vida, hermanos. Cuando Dios cambió sus planes, Dios estaba trabajando en su vida imperceptiblemente desde hacía muchos años desde que Él nació. Sus planes fueron cambiados. Primero fueron cambiados cuando su madre pensaba que iba a morir y lo manda por un río. Y en vez de morir, Dios cambia sus planes y pone a la hija de Faraón para que lo rescate. Dios cambió los planes. Después busca a alguien que lo alimente, que lo cuide, y busca a su madre. Después su madre lo trae para que Moisés fuera instruido en toda ciencia y poder. Dice que sus palabras tenían poder. Moisés estaba en los planes de Dios. Y después llega y estudia y se prepara para estar en una sociedad, quizá para ser uno de los faraones. Pero Dios cambia sus planes cuando cuando mata al egipcio y es llevado al desierto. Y es llevado al desierto, y en el desierto tenía que haber una preparación. Moisés tenía que dejar todo lo que había aprendido e ir al desierto para aprender a tener esa relación con Dios. Cuando tuviera una dificultad, que estuviera frío, clamarle al Señor: Señor, estoy aquí muriéndome de frío. Hablar con Dios porque no tenía con quién hablar. Cuando estaba enfrente de los animales salvajes, quizá también pensó: Señor, sálvame de este animal que me puede comer. Aquí en el desierto, cuando estaba en el pleno calor en el desierto, también clamaba al Señor y decía: Señor, te necesito, pon una nube para que me cubras del calor. Dios estaba cambiando sus planes. Ahora, hermanos, cuando Él lo llama, conforme está registrado en el capítulo 3 y versículo 13 al 14, la Biblia dice lo siguiente, en Éxodo 3, 13, 14, dice lo siguiente, dice: pero Moisés insistió: supongamos que me presente ante los israelitas y le digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado. ¿Ustedes qué le respondo si me preguntan eso? ¿Y cómo se llama?, me van a preguntar. Entonces Dios respondió a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Este es lo que tú les responderás a los israelitas: yo soy, me ha enviado. Yo soy. No muchas preguntas, hermanos. Dios no te da tantas preguntas. 2 palabras: yo soy, simplemente. No puso ahí Emanuel, no puso ahí Dios con nosotros, no puso nada. Dice: yo soy. Ahora, hermanos, es interesante que en el Nuevo Testamento existe 2 palabras para la expresión del verbo ser.
existe la expresión antes que Abraham fuera, yo soy. Significa algo. Cuando él da esa declaración en Juan 8, 58, y cuando Jesús le dijo a los maestros de la ley, antes que Abraham fuese, yo soy. Y allí, hermanos, los fariseos, los maestros de la ley quisieron agarrarlo a pedradas, porque él no podía estar antes que Abraham. Pero Abraham ya estaba muerto, Abraham estaba sepultado, Abraham fue y ya no era más. Entonces Jesús allí les dice a los maestros de la ley, antes que Abraham fuese, yo soy. 2 palabras, yo soy. La Biblia utiliza en la primera parte la palabra antes que Abraham existió en el pasado, pero en el momento que Jesús hablaba, ya Abraham había muerto y estaba sepultado. O sea, ya antes es una expresión utilizada por una cosa que existe por un periodo de tiempo, pero ya no existía. Y sin embargo, Jesús ha existido desde el principio. Sin embargo, hermanos, la segunda parte del versículo Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y lo expresa sin la expresión utilizada aquí es el verbo eimi. El verbo eimi significa algo que es hoy y que existe ayer y que existirá mañana. El verbo eimi se refiere a algo o a alguien que siempre existió y que siempre existirá. Jesús siempre existió y siempre va a existir en tu vida, hermanos. Este mismo verbo aparece en Éxodo 3, en Éxodo versículo 14, donde Dios le dice a Moisés, yo soy. Di al pueblo que yo existo hoy y que ya existía ayer y que existiré mañana. Por lo tanto, Moisés, no tengas miedo. Hermanos, ahí donde el Señor le dice, por lo tanto, Moisés, no tengas miedo. Por lo tanto, hermano, no tengas miedo porque el Señor ha existido siempre y existirá mañana y va a existir por la eternidad, sigue existiendo. Años más tarde Dios le da las tablas de los 10 mandamientos a Moisés. Moisés recibe los 10 mandamientos en Éxodo 31, 18. Y dice ahí, y dio a Moisés, dice, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Este pasaje, hermanos, podemos decir que toda la escritura fue inspirada por Dios y fue escrita por personajes, por personas, pero este versículo Dios mismo lo escribió, los 10 mandamientos Dios lo escribió, no se los confió al hombre. Y Dios escribió con su propio dedo los 10 mandamientos, hermanos, para demostrar que su ley es eterna y que ella es una fuente de protección y una carta de amor para cada uno de nosotros. Se los vuelvo a leer, hermanos. Dios escribió con sus propios dedos los 10 mandamientos para demostrar que su ley es eterna y que ella es una fuente de protección y una carta de amor para cada uno de nosotros. Esos son los 10 mandamientos, hermanos. Es una carta de amor para nosotros, para usted, para mí, para su vecino, para su esposo, para su hijo. Es una carta de amor, don la cual nos está librando de tener libertad, de ser libres. Nos está demostrando el Señor ahí que nos está protegiendo de violar, del pecado. Y nos escribe esa carta de amor a cada uno de nosotros.
La Biblia nos dice, años más tarde, Dios escribió en las paredes en el palacio del rey Belsasar para advertirle acerca del juicio, un juicio donde él, a pesar de tener muchas oportunidades sin querer aprovecharlas, es encontrado falso. El rey Belsasar fue puesto en balanza, hermanos, a pesar de que tuvo muchas oportunidades y fue encontrado falto, fue pesado en balanza. Así es que, hermanos, muchas de las veces tú y yo tenemos una y otra oportunidad. El Señor te está dando una oportunidad y con el dedo de Dios dice que allí escribió en la pared para el rey Belsasar. También está escribiendo en el libro de la vida cada cosa que usted haga y cada cosa que yo haga. Por esa razón, hermanos, debemos de pensar cada pecado o cada acto que hagamos ilícito, cada pensamiento. Tenemos que pensar y pedirle perdón a Dios, porque a pesar de que Dios nos está dando muchas oportunidades, también nos podemos ser pesados en balanza y nos puede hallar en pecado. Así es que Dios escribió también esa sentencia para el rey Belsasar. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 8 de Juan, encontramos a Jesús al lado de una mujer prostituta. Una mujer a quien los propios judíos querían apedrearla. El mismo Dios que escribió con su dedo en las tablas de la ley, de los 10 mandamientos, y que escribió en el muro del palacio del rey babilónico, ahora se agacha y le dice a los judíos, en el capítulo 8, versículo 5, le dice, los judíos le dicen, en Juan 8, 5, 6, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tal mujer. ¿Tú qué dices? Mas esto decía tentándole, dice, para poder causarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Se agachó y comenzó a escribir en la tierra con su propio dedo. Pero lo que escribía ahora es una sentencia de gracia, hermanos. Lo que Jesús estaba escribiendo en la tierra para que los fariseos miraran, estaba escribiendo una sentencia de gracia. La segunda oportunidad de una nueva chance por una mujer que está a punto de morir. El Señor escribirá, hermanos, en el libro de la vida una sentencia de gracia para cada uno de nosotros. Todavía hay oportunidad porque el Señor todavía, por la misericordia de Él, está calmando y esperando que pase el tiempo, que usted no se enferme y muera, porque si muere en pecado, muere fuera de la misericordia de Dios. Todavía el Señor está dándole un tiempo de gracia a Leonel Cruz, porque si haya muerto en esta pandemia, hermanos, quizá podía perder mi vida, pero tengo una nueva oportunidad porque tengo una nueva vida. Tengo esa oportunidad para predicar el evangelio y arreglar mi vida antes que llegue esa sentencia, antes que el Señor escriba con el dedo y me ponga en una balanza y esté en pecado. El Señor tiene misericordia para cada uno de nosotros, mis hermanos.
El mismo Dios que llamó a Moisés para llevar a cabo una de las mayores tareas que un ser humano haya podido tener. El Señor llamó a Moisés para hacer una tarea tan grande, que el mismo Moisés, a pesar de que tenía tanta educación y tenía tanta preparación, cuando llegó al Señor le dijo que él era tartamudo, que no podía hablar, porque cuando llega uno a la presencia del Señor, hermanos, no puede hablar, se queda mudo a veces. Pero ese mismo Señor, el mismo Dios que escribió con su dedo los 10 mandamientos sobre la piedra, el mismo Dios que escribió en una pared una sentencia de juicio para el rey Belsasar, el mismo Dios que escribió en la tierra una sentencia de gracia, quiere escribir con su propio dedo el día de hoy en su corazón. Quiere que abra su corazón, hermanos. Ese mismo Dios es el Dios de hoy, es el Dios que le está dando una nueva oportunidad, ese mismo Dios que todavía lo mantiene con vida y todavía está esperando que no seamos orgullosos, como decía la semana pasada, que ese orgullo lo dejemos para que ese Dios pueda trabajar y pueda escribir en su corazón. Pero hay veces, hermanos, que el ser humano quiere seguir sus planes. Quiere seguir sus planes y empieza a hacer esos planes de irse de vacaciones, de comprar algún vehículo para irse de vacaciones, cuando no sabe que va a perder su vida. Eso le pasó a uno de mis amigos la semana pasada. Él me contaba y me llevó a ver el monstruo de vehículo que compró, $80,000, un camión recreativo para irse de vacaciones, una casa rodante, $80,000, y me le enseñó con ese gusto. Y hasta me regaló unos catres a mí y dice, tú que todavía vas a acampar al aire libre, te regalo esos catres y yo ya no los voy a usar. Y ese hombre, hermanos, cayó enfermo de la pandemia del COVID-19 y luchó, finalmente perdió la vida. Se lo llevaron de Fontana hasta San Diego porque los hospitales aquí estaban saturados y no había cómo atenderlo. Este hombre se le estaba acabando el aire, ya no podía respirar y buscaron, como él ya tenía un poco de dinero, ya se había jubilado, entonces empezaron a moverse, lo llevaron en un helicóptero hasta San Diego y allá cuando lo llevaron perdió la vida, mi hermano. Mi amigo perdió la vida. Ahí se quedó la casa rodante. Los planes cambiaron. Y yo puedo decir que los planes cambiaron y dijeron, mira mi hijo, no necesitas irte de vacaciones a este mundo de pecado, este mundo que está sufriendo, nomás, vente, te voy a llevar de una vez al cielo, te voy a llevar conmigo. Y cambió sus planes, mi hermano. Muchos amigos les ha pasado lo mismo. Otro amigo también, él tenía planes de irse de la ciudad y comprar un terreno afuera para poder sembrar y poder cultivar y así prepararse y tener esa relación con Dios, así como hizo Moisés. Como Moisés, Dios lo mandó al desierto, él soñaba con irse al campo, sembrar. Muchas de las veces yo lo miraba recogiendo semillas y él me decía, mira, esto es para cuando yo esté en el campo. Era un hombre de Dios, un hombre que pasaba estudiando. Y hermanos, Dios cambió sus planes también. Y el Señor le dijo,
no necesitas sembrar, vámonos ya. Y Dios cambió sus planes. Mi hermano, pero la pregunta que yo hago, y le hago a todos ustedes, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y el versículo 20, Jesús dice, Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Interesante versículo, hermanos. El Señor es un caballero. El Señor no va a forzar. No va a forzar a que tus planes, a que tú dejes tus planes. Solamente el Señor puede cambiar tus planes, y cuando tú ya te pones orgulloso y terco, entonces permite que entregues tu vida para ya que tú termines y puedas salvarte. Jesús quiere escribir tu nombre, hermanos, en el libro de la vida del Cordero. Él quiere tener un encuentro personal contigo, pero Él no va a forzarte a hacerlo, hermanos. Dios no forzó a Adán, no lo forzó para que no pecara. Dios no forza a nadie, hermanos. Él no va a actuar con violencia. Él solo lo está invitando a una jornada rumbo a la tierra prometida. Dios te está invitando, hermanos. Dios no te forza. Dios no va a abrir la puerta de tu corazón para que tú te entregues a Él. Él solamente te está invitando a que tengas una jornada rumbo a la tierra prometida. Así como vino Moisés, fue preparado en el desierto, porque no podía él sacar a tanta gente y llevar al desierto, porque lo que él había aprendido no le servía de nada. Él tenía que prepararse en el desierto, en el surco del servicio, mi hermano. Tienes que prepararte con los problemas que vienen ante ti, los problemas que están pasando hoy en día, es para que tú puedas entender y puedas caminar con el Señor en el desierto. Así como ese pueblo de Israel fue sacado de Egipto y llevado a la tierra prometida, el Señor está prometiéndote que comiences una jornada a la tierra prometida con Él. Cristo es el único refugio, hermanos. Cristo es el único que te está invitando. Cristo es la solución. Dice que nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús está hablando. Cuando suceden cambios inesperados, hermanos, en nuestra vida, confiemos en el Señor. Confiemos en Jesús, confiemos en los planes del Señor. No importa en qué rumbo vamos a ir, porque nosotros no podemos saber más del día de hoy. Nosotros no podemos saber que saliendo de aquí podemos entregar la vida. No podemos saber si vamos a durar una eternidad aquí en este mundo. Estamos programados, hermanos, para morir. La muerte está llegando a nosotros. Al menos que ya se acabara todo este mundo. Y yo anhelo que pudiera acabar sin morir, hermanos. Porque las cosas se están poniendo cada vez más difíciles. Y el Señor quiere que tú vivas eternamente. Él quiere que tú seas su refugio. De antemano, hermano, porque ya existía ayer. Porque Jesús ya existía ayer. Jesús ya existió hoy. Y Jesús existirá hasta la eternidad. Esa es la promesa del Señor. Que los planes que va a cambiar es porque Él existió en el principio, antes de que este mundo fuera creado. Existió ayer. Existe hoy
y existirá y existe en la eternidad. Yo quisiera, hermanos, tener una oración por ustedes y que Dios nos fortalezca y que Dios nos ayude a poder seguir los planes del Señor, poder seguir ese caminar con Él a través de las dificultades, a través de los problemas que tengamos. Gracias a Dios porque viene ese problema, porque el Señor está trabajando en nosotros, porque si todo estuviera en calma, el Señor no está trabajando en nosotros. Debe haber ese problema, debe haber esa dificultad, con hermanos, con primos, con parientes, para que nosotros entendamos y empecemos a tener esa paz interior que el Señor quiere que nosotros tengamos. Pero eso solamente te la da Cristo, hermanos. Solamente Cristo va a cambiar tus planes, si tú quieres, porque Él no va a forzar la puerta. Él no va a actuar con violencia, hermanos. Él te está haciendo la invitación. Y te está haciendo la invitación hoy, no mañana. Porque solamente Dios existió mañana, ayer, y va a existir en el futuro. Nosotros no tenemos nuestra vida comprada y no sabemos qué va a suceder. Por eso Él te está haciendo esa invitación. El día de hoy empieza a caminar en los planes de Dios, porque solamente Él tiene una tierra nueva para ti. Yo quiero tener una oración por mis hermanos de mi iglesia y por el mundo entero, por la gente que nos ve, por toda la gente que nos ve por estos medios. Gracias a Dios tenemos estos medios donde podemos orar por mucha gente, y yo quiero tener esa oportunidad de orar por ustedes en esta hora. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora porque tú, Señor, has existido ayer, hoy y siempre. Existirás para darnos ese consuelo. Padre, yo estoy aquí ante tu presencia, pidiéndote por cada hermano que nos ve por estos medios, pidiéndote que empiecen a caminar en los planes de Dios, que empiecen a hacer preparativos para comenzar esa jornada rumbo a la Canaán celestial, Señor. Padre, como seres humanos, muchas de las veces vamos a flaquear, muchas de las veces vamos a estar tartamudos, muchas de las veces no vamos a querer seguir tus planes, pero Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros. En esta hora, Señor, yo te pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayudes a seguir adelante. Amén. Así es, hermanos, los invitamos para la próxima semana. Tendremos otro tema muy interesante. Que Dios los bendiga.